Sin tapabocas. Conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. La pandemia de COVID-19 puso en evidencia la precariedad en la que trabajan muchas personas en el arte y la cultura. ¿Cómo impactó esta pandemia en las expresiones culturales? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. En este capítulo conversaremos con Guillermina Bustos, coordinadora de la iniciativa Trabajadores de Arte Contemporáneo en América Latina, y con Beatriz Monsalve, directora del Teatro Salamandra en Cali, Colombia. También vamos a tener las voces de personas que lideran iniciativas culturales en diversas regiones y que nos cuentan su experiencia en medio de esta pandemia. Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. De acuerdo con una encuesta del Consejo Internacional de Museos y de la UNESCO, que fue realizada a mediados de mayo, la situación de los trabajadores formales de la cultura es grave, pero la situación de quienes trabajan informalmente es crítica. Esto se pudo concluir de las respuestas de más de 1.600 trabajadores de arte en museos en 107 países. Según la encuesta, casi un tercio de los museos reducirá su personal y más de la décima parte de estos pueden verse forzados a cerrar de manera permanente. Estos cierres, según las entidades encuestadoras, afectarán especialmente a las regiones en donde los museos son recientes y escasos y también en donde las estructuras son frágiles. Para el caso de América Latina, se teme que el 12% de los museos encuestados deba cerrar de manera definitiva. Pero uno de los grandes problemas que ha quedado al descubierto en el sector cultural durante esta pandemia es que no existen registros confiables que permitan hacerse una idea de cuánto y cómo está afectando la crisis generada por la COVID-19 en las personas que trabajan con el arte y la cultura. Pues bien, sobre la situación del sector cultural en Colombia y en América Latina, hablaremos con Guillermina Bustos y con Beatriz Monsalve. Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia. Bueno, y para empezar, ¿cómo abordar esta temática? Estamos ya con Guillermina Bustos, coordinadora de Trabajadores de Arte Contemporáneo en América Latina, y más adelante saludaremos también a Beatriz Monsalve del grupo de teatro El Barco Ebrio. Hola Guillermina, ¿cómo estás? Y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un saludo, Alvin. Bueno, y un saludo también a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes sobre esto que es tan urgente, que son los derechos laborales de los trabajadores de arte. Durante este capítulo vamos a escuchar las voces de personas que nos van a hablar desde distintas regiones de Colombia sobre su propia experiencia en medio de la pandemia. Para esto quisiera que empezáramos escuchando a Alexander Tenorio. Él es un tumaqueño que vive en Medellín, Colombia, y que desde allí lidera la agrupación cultural Casa Tumac, una propuesta en la que buscan mantener vivas las expresiones culturales del Pacífico a través del apoyo a jóvenes y adolescentes artistas de esa región del Pacífico que habitan en Medellín. Entonces escuchemos a Alexander. Su mayoría de colectivo son descendientes del Pacífico y son artistas y formadores o profesores, y por medio de la pandemia, por lo de la pandemia, se cerraron muchos lugares donde ellos dictaban sus clases, y pues si no, como los colegios se cerraron, no tuvieron la posibilidad de seguir dictando las clases, tanto de danza como de música. Entonces, pues muchos de ellos han tenido dificultades para pagar los arriendos, para comer muchas veces, para pagar los servicios, aunque desde la fundación algunos recursos que habíamos
reunidos para empezar a construir nuestra sede. Lo que hicimos fue repartírselo a ellos para que tuvieran la posibilidad de aguantar un poco. Y a propósito de lo que escuchamos, me gustaría empezar preguntándote por eso, Guillermina, por cuál sería el balance que podríamos hacer a esta altura de lo que ha sido el impacto de la pandemia en las personas que trabajan en la cultura. Ahí Alexander nos contaba un poco como esa situación en la que están muchos trabajadores que viven en la informalidad, y también de los proyectos que los dineros que tenían para construir una sede los tienen ya ahora que invertir también como en la supervivencia de las personas. Entonces quisiera preguntarte cuáles son como esos efectos que ustedes han notado, cuáles son los sectores más afectados y qué han notado hasta ahora. Específicamente yo quería como poner el foco desde donde estoy hablando. Nosotros trabajamos desde en relación a las artes visuales específicamente, porque sabemos que los otros sectores, el teatro, la música, la danza y el cine, o sea, también están en una situación problemática, pero sus situaciones son diferentes a las de los artistas visuales. Específicamente, ¿cómo se ha afectado nuestro sector? Lo que hemos hecho evidente es que el sector más afectado es el sector privado, o sea, desde las grandes instituciones formales como museos privados o fundaciones o grandes organizaciones hasta gestiones autónomas, o sea, estas organizaciones que son más orgánicas, que tienen formas de trabajo más ligado a cuestiones experimentales, de convivencia y de cohesión con comunidad. Esos son los que han estado... Los que hemos visto más afectados, no solamente en el caso de las instituciones formales por la cantidad de despidos de funcionarios operativos. Por ejemplo, aquí en Brasil fue bien evidente, empezaron despidiendo desde la franja más baja, que sería como los educadores, los que ganan menor sueldo, hasta sabemos de instancias que han despedido a curadores de grandes instituciones. Y en el caso de las gestiones autónomas, varias han cerrado o han migrado directamente a plataformas online, o sea, han tenido que dejar sus espacios porque no han podido pagar el alquiler. Han intentado subsistir a través de instancias de crowdfunding, como hacer una vaquita, pero eso fue una situación que fue que colaboró de forma circunstancial y a lo largo del tiempo no se pudo sostener. O sea, nadie sabía que esto iba a durar tanto tiempo. Estaba previsto que acababa en mayo esto, en junio ya estaba todo, ya volvíamos toda la normalidad. Entonces varios espacios decidieron cerrar o suspender sus actividades de forma indeterminada. Y una cosa que para nosotros es muy evidente ahora, pero es una constante, es una cosa que de verdad no ha cambiado, es que todo el trabajo que desapareció, que serían todas las personas que estaban disponibles para organizar exposiciones o organizar eventos, era un trabajo que ya estaba precarizado. Era un trabajo que ya no era remunerado. Muchas veces los artistas, la gran mayoría de las veces en América Latina, a excepción un poco de Sao Paulo, Bogotá y Ciudad de México, en casos excepcionales, no era remunerado. Entonces era un trabajo precario que no dejó que desapareció, pero de alguna manera no impactó económicamente a los artistas, sino impactó a las instituciones. Bien, justamente de eso nos habló también la siguiente persona que quiero que escuchemos, que es Deyana Acosta Mediedo, integrante de la Red de Ciudadanos por la Cultura en Barranquilla, Colombia. Ella nos ofrece un panorama de todo el modelo de gestión de los recursos destinados a la cultura en esa ciudad y hace un hincapié muy importante en eso que dijiste. Escuchemos a Deyana. De todas maneras, somos una de las ciudades más importantes del país y que tiene el patrimonio inmaterial tal vez intangible, oral, más importante del país, que es el Carnaval de Barranquilla. Un carnaval que también pasa penurias, porque si tú ves la situación económica de Carnaval S.A., también le toca cada año pasar siempre dificultades. El gran aporte del distrito es el uso de los espacios públicos, pero en realidad
dinero como tal tampoco es que de mucho. La plata destinada en el plan de desarrollo a cultura es irrisoria y ha crecido, pero ha crecido en los últimos 8 años, pero para hacer infraestructura. Por supuesto pensamos que tiene que destinarse más recursos a cultura, eso va a ser complicado, pero debería ser así, y tiene que haber un cambio de modelo de gestión, porque vemos que el cemento ya no está sirviendo en esta pandemia. O sea, hay que cambiarnos ya el chip y ver que se necesita es más inversión en desarrollo humano y ya no tanto en el cemento, ya lo que hay mantenerlo, pero no pensar en seguir construyendo y construyendo con un débil tejido social. Investigamos, discutimos, informamos y hacemos memoria. Bueno, y a propósito de lo que escuchábamos, quisiera saludar a Beatriz Monsalve. Ella está con nosotros aquí en Sin Tapabocas. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y ofrezco disculpas que tuve algunos inconvenientes con la conexión. No te preocupes. Gracias por estar aquí con nosotros y quisiera preguntarte cómo ha sido este impacto de la pandemia concretamente en tu iniciativa cultural, en tu experiencia, y también un poco que abordáramos qué cosas han hecho para ponerle como el pecho a esta situación y salir de ella. Bueno, para nosotros como teatro, sala de teatro y como grupo de teatro, somos el grupo de teatro El Barco Ebrio y la sala de teatro Salamandra. Pues ha sido una situación bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta que no ha habido unas respuestas efectivas por parte del Estado, por parte del gobierno. El teatro tiene un movimiento muy fuerte en el país, pero no hemos sido escuchados. Hemos tenido respuestas de convocatorias que en este momento apenas están, digamos, cerrando o están dando respuesta de ganadores. Es como participar en una ruleta, pues, para ver si ganas o no. Y esto ha hecho, y me voy a permitir hablar de la situación de las salas de teatro en el país, ha hecho que algunas salas hayan tenido que cerrar, salas de teatro, y decir, nosotros hemos sido afortunados en el sentido de que tenemos una sala propia, pero mantenerla también ha sido muy difícil. Y allí es donde viene, digamos, la fortaleza de un grupo de teatro que se mantiene unido a pesar de las adversidades, con dinero o sin dinero. Digamos que el propósito y el proyecto nuestro es ese, hacer teatro, y de alguna manera pues nos hemos visto afectado en cuanto a la creación, a los ensayos, pues porque no podíamos estar juntos. Ahora ya lo estamos haciendo, pero han sido 3-4 meses en los que hemos tenido que sortear muchas dificultades, mantener un espacio, mantener un equipo también administrativo con el cual logramos concertar, digamos, un salario a la mitad de lo que normalmente es, a partir de abril y mayo. Este mes de julio logramos la concertación con el Ministerio de Cultura, y eso ha permitido que retomemos, digamos, nuestro equipo administrativo con los valores que son de sus honorarios, pero digamos que hemos sido afortunados. Para otros espacios y para otros grupos la historia ha sido diferente, y en ese sentido yo hago parte del Comité de Coordinación Nacional de Teatro. Hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Cultura para construir un plan nacional de teatro y circo. Ya para la pandemia lo que propusimos fue un plan nacional de emergencia a 2 años, teniendo en cuenta que, por ejemplo, recursos como los de estampillas bajaron notablemente, y los recursos de cultura dependen mucho aquí en el Valle de la estampilla Procultura. Los recursos de ley de espectáculos públicos, pues no hay espectáculos públicos, por lo tanto no va a haber recaudo para el próximo año.
Es decir, hay un panorama bien difícil, un Ministerio de Cultura que no responde a las necesidades reales de una comunidad teatral y de una comunidad artística, y pues eso ha hecho más difícil la situación. Durante esta pandemia, diversos organismos internacionales han hecho el llamado para que los gobiernos nacionales y subnacionales implementen también medidas que alivianen estos impactos, y para el caso de América Latina no sé cómo fue esa implementación de parte de los estados. Te preguntaría a vos, Guillermina, ¿cómo has evaluado esa situación frente a respuestas? ¿Cuáles creen que pudieron haber funcionado? ¿Qué pudo haberse hecho mejor y cuáles definitivamente o no se ha hecho nada o no han funcionado? Particularmente en Brasil, si bien sabemos que tenemos un presidente totalmente impresentable e imbécil, independiente de que Bolsonaro haya negado la pandemia y no haya de verdad tomado ninguna medida en relación a la prevención de la salud de sus ciudadanos, o sea, de verdad es una política, se podría hablar de exterminio de los ciudadanos que están en situaciones más precarias o más vulnerables. Sin embargo, ha habido varios grupos, sobre todo de iniciativas estatales. Ha afectado, ha habido gobiernos que han tomado medidas, pero no tanto para arte, sino para cuestiones de la población. Por ejemplo, una ayuda de emergencia de $600, que es casi $100 para cada ciudadano que de baja renta. Y lo que se aprobó de manera reciente es una ley, también impulsada por una diputada, una política brasileira, que se llama la Ley de Emergencia Cultural, para asignación de dineros a algunas instituciones, de nuevo, de baja renta, que sean de arte, a cambio, eso es bien interesante, de hacer como contraparte un trabajo de mediación con público, o sea, que las actividades que tú hagas con ese sustento que da el gobierno vuelvan un poco a la comunidad en forma de mediación. En el caso de Argentina, en cuestiones de políticas públicas para arte han aparecido algunos fondos de ayuda, fondos de colaboración, pero en realidad son bien pequeños los montos. Y en el caso mexicano hay una serie de disputas ahí por medir el tamaño del impacto del sector cultural. Hay, por ejemplo, la UNAM, la Universidad Nacional de México, hizo un censo nacional para como explicitar en qué situación estaba el sector, incluyendo todas las artes, a todos los sectores de las artes. Y además con ese censo se realizó como un documento propuesta de qué podría hacer el gobierno para mejorar la situación de las personas que trabajan en arte y cultura. La reacción del gobierno fue realizar su propio censo. Entonces ahora México va a tener 2 censos. Para verificar la situación, que es el de la UNAM y el que está proponiendo en este momento el gobierno nacional, que todavía no ha terminado, y en base a eso se supone que se van a implementar medidas para arte y cultura. Bien, gracias, Guillermina. Y antes de pasar al último tema, vamos a irnos un poco hacia la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Allí está el Centro Cultural Casa de Encuentro Eduardo Galeano, una iniciativa que es promovida por varias organizaciones comunitarias y sociales, que durante esta pandemia pues debió cerrar, y allí nos habla Marcela Londoño, directora de la corporación Mi Comuna. Ella es una de las gestoras de este lugar y nos cuenta cómo ha funcionado esta iniciativa durante estos meses. Bueno, el acompañamiento con las poblaciones, las salidas que encontramos es como migrar casi todo nuestro accionar a lo virtual, no parar, ¿cierto? No vamos al mismo ritmo que antes de la pandemia, no hacemos las mismas acciones, pero lo que definimos fue no quedarnos quietos para que no se mueran las iniciativas y para que no se acabe, digamos, que esa relación, esa cercanía que tenemos como con la comunidad, con las personas y con los grupos que trabajamos. Eso es lo primero. En cuanto a los recursos, pues seguimos buscando muchas formas de
de cómo obtener esos recursos económicos para sostener los procesos. Seguimos trabajando entonces en un portafolio de servicios de la corporación, presentándonos a las convocatorias que nos llegan y que son posibles. En fin, digamos que en resumidas cuentas, las salidas que encontramos es no quedarnos quietos, es hacer todo lo posible en lo que hoy nos ofrece el contexto, el panorama en el que estamos. En Sin Tapabocas conversamos con diversos especialistas para analizar la situación de los derechos humanos en medio de la pandemia. Y escuchamos las historias de personas afectadas en distintas regiones de Colombia y Latinoamérica. Y quisiera preguntarle también a Guillermina, para cerrar un poco, ¿cuáles serían las iniciativas que a nivel de la región de América Latina han emprendido las personas por su propia cuenta? Quisiera que me contaras un poco cuáles serían como las que tú resaltarías como exitosas o como que sería bueno potenciar. Bueno, contarte, o sea, volver a mencionar que un poco lo que nos pasó con Trabajadores de Arte, que es una iniciativa que comienza en 2012, ahora a propósito de esta contingencia tomó muchísima fuerza y volvió a reactivarse y volvimos a tener mucha visibilidad y mucho interés por volver a conversar estos temas específicos. Solo para hablar brevemente desde nuestro trabajo, que como te mencionaba lo hacemos junto con Jorge Sepúlveda, Federico de la Puente, Fernando Colman, Gabriela Díaz Velasco y Nicolás Bertona. Como coordinadores de la iniciativa, es la propuesta de realizar un manual de acción latinoamericano para proponer cuestiones de derechos laborales, y tenemos previsto también hacer un censo latinoamericano hacia final de año, donde vamos a volver a revisar en relación al censo 2015, una segunda edición de cómo está el estado de la situación a nivel continental. Así, iniciativas que destacamos de diferentes países. Se formó un frente amplio de trabajadores de arte y de cultura en México, que reúne de nuevo trabajadores de diferentes sectores. También la red de gestoras de arte y cultura que se organiza desde Chile. Esa es una red específicamente para trabajadoras de arte mujeres. También está la iniciativa Conectadas Latinoamérica, que surge de una parcería entre Claudia Velázquez, que es de Colombia, que es de allá de Medellín, y otras gestoras de Bolivia, que también tiene un nivel latinoamericano. De nuevo tiene que ver con gestoras mujeres y tiene un perfil feminista, igual que la red de gestoras de Chile. Y a propósito de la pandemia se volvieron a organizar y cohesionar para pensar conjuntamente cómo afrontar estos problemas. Bien, y ahora me gustaría también un poco explorar cuáles fueron esas iniciativas que tal vez en el sector del teatro y demás de la cultura emergieron en Colombia y que Beatriz nos quisiera como resaltar. Vale, pues acá en Cali y generalmente en Colombia hemos visto una programación muy nutrida. Acaba de terminar el FESTA, el Festival de Teatro Alternativo, en el que participamos. Digamos que eso fue un oasis para todos y todas. Fue un festival con mucha afluencia de público, algo que realmente no esperábamos. Digamos, cuando presentamos nuestra obra Orgía, de la autoría del maestro Enrique Buenaventura, pues colapsó la página, y digamos que estas son otras alternativas. Digamos que respetando las iniciativas de otras personas, para nosotros el teatro virtual pues no es teatro, creemos que es una alternativa virtual para las artes escénicas de emergencia. Digamos que nosotros pensamos que la música podría ser virtual, que la danza también lo podría ser, pero es que el teatro es la conexión con el público. Y aquí no quisimos negarnos a tener una conexión con un público virtual. Es como abrirse a tantas posibilidades, y hemos estado muy sorprendidos, y estoy hablando a nivel nacional, muy sorprendidos de la respuesta que hemos tenido del público presentando nuestras
nuestras obras, adaptándonos digamos, a esas nuevas tecnologías. Nosotros como grupos de teatro del país, pues generalmente no tenemos nuestras obras grabadas con todas las de la ley, digamos, a 3 o 4 cámaras, una producción, pues como se hace en la ópera. Tenemos unas grabaciones de planos generales que son como el registro de memoria de nuestras obras, y desafortunadamente con eso tuvimos que trabajar, pero muy escépticos, pero encontramos una respuesta que nos sorprendió, y eso nos dio mucha fuerza para continuar haciéndolo y para seguir creando. Por ejemplo, sumarnos al radioteatro, que cuando éramos niños todos recordamos que alrededor de la radio nos sentábamos a escuchar radionovelas y radioteatro, y eso era como el programa. En el caso mío era el programa en nuestra casa, y eso hizo que también nos inspiráramos para el tema del radioteatro, que nos inspiráramos también para hacer teatro leído, que nos inspiráramos para hacer obras cortas. Entonces, en resumen, ¿cómo respondimos a esta pandemia? Creando. Fue la solución, digamos, la solución al bienestar de nuestro, al permanecer como grupo, al permanecer como creadores, y hacerlo desde el aislamiento, anotando también que para nosotros, para los creadores, pues el espacio de soledad y de aislamiento es el ideal para seguir trabajando, ¿no? No era una situación nueva para nosotros, pero digamos que esa fue la respuesta que tuvimos a nivel nacional, con todas las dificultades que se puedan imaginar. Muchísimas gracias a Beatriz Monsalve del grupo de teatro El Barco Ebrio. A ti muchísimas gracias por la invitación a este programa tan interesante. Y también agradezco a Guillermina Bustos de Trabajadores de Arte Contemporáneo en América Latina. Muchas gracias, Alvin. Y muchas gracias también a todos los que van a escuchar en este programa. Así que eso, invitarlos a seguir Trabajadores de Arte en Facebook, en Instagram, y tenemos también varios grupos de WhatsApp donde pueden participar en una asamblea permanente. Sí, muchas gracias. Hasta aquí este capítulo de Sin Tapabocas. No se olvide de seguir las redes sociales del proyecto Hacemos Memoria y de Bocaribe Radio. Espere un nuevo capítulo de Sin Tapabocas con una conversación sobre el estado de los derechos humanos en medio de la pandemia. Hasta entonces. Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy. Producción general, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Conducción, Esteban Tavera. Locución, Nidia María Montoyo Bando. Edición y mezcla, Iván Mercado. Fecha de producción, junio de 2020.